Hola y bienvenidos, socios, clientes y distribuidores oficiales de BioESOL. Para mí es un gran placer tenerlos en este webinar. Mi nombre es Hilary y formo parte del equipo de BioESOL. En este webinar veremos diferentes temas como lo es el abasto aislado y la generación exenta, al igual que las soluciones BioESOL y el apartado técnico para convertirte en un distribuidor oficial. Muy bien, ahora los dejo en manos de Rogeiro, nuestro especialista en abogado comercial de BioESOL. Hola, soy Rogerio Rodríguez y hoy hablaremos sobre los generadores exentos y su papel en la generación distribuida y abasto aislado, para comprender cómo bajo esta figura podemos asegurar la continuidad en el goce de la energía eléctrica. Antes que nada, debemos reconocer que actualmente existe una problemática latente dentro del sistema eléctrico nacional, que son los apagones. Un ejemplo de esto son los apagones en la península de Yucatán y Baja California, que desde el 2019 se han vuelto cada vez más recurrentes, similar a la situación que afectó a un tercio de la población mexicana el 28 de diciembre de 2020, siendo que incluso a lo largo del 2021 se continuaron viviendo esta clase de apagones. Incluso existen regiones dentro del sistema eléctrico nacional más rezagadas que otras, como lo es el caso de Baja California Sur, que ni siquiera forma parte del sistema interconectado, manteniendo a este estado como una región aislada y causando que el precio de la energía en esta región sea más elevado. Hay varias razones por las cuales se pueden ocurrir apagones o cortes de electricidad en México, ya sea problemas técnicos por fallas en las líneas de transmisión, en los generadores, sobrecarga de la red, problemas de infraestructura, incluso eventos climáticos extremos. ¿Cómo podemos solucionar esto? En este webinar explicaremos una manera en la que podemos tener una solución sin estar sujetos a permisos o regulaciones especiales. Antes que nada, es importante distinguir entre industria eléctrica y sistema eléctrico nacional. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica, la industria eléctrica abarca las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica dentro del sistema eléctrico nacional, con el propósito de mantener el control de este mismo, mientras que el sistema eléctrico nacional es el conjunto de infraestructura, instalaciones y empresas que trabajan juntas para generar, transmitir y distribuir electricidad a todo el país, siendo que estos servicios y actividades están relacionadas a la red eléctrica nacional. También se trata de la red que permite la interconexión de las diferentes centrales eléctricas, permitiendo que la energía se transporte desde donde se produce hasta donde se necesita. Esto con el objetivo de procurar y asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad. El sistema eléctrico nacional se alimenta de la energía proveída por las centrales eléctricas. Estas siempre serán propiedad o estarán en posesión de un generador, que es aquel participante de la industria eléctrica que produce energía para su carga al sistema eléctrico nacional, energía que será llevada a los usuarios finales por medio de los suministradores de servicios eléctricos. La energía proveída siempre será recibida en los centros de carga que se encuentran en todos los hogares, negocios, industrias o cualquier instalación eléctrica que consuma energía dentro de las redes generales de distribución. Estos centros son instalaciones y equipos que nos permiten recibir el suministro eléctrico. Sin embargo, es importante señalar que la contratación de servicios de un suministrador no es la única opción que tienen los usuarios finales para tener acceso a energía eléctrica, ya que la Ley de la Industria Eléctrica Nacional contempla como alternativas la generación distribuida y el abasto aislado, siendo estas actividades permitidas para la generación de electricidad que permiten que el usuario final no sea totalmente dependiente de un suministrador. Revisemos primero qué es la generación distribuida. La Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 3, fracción 22, define el concepto de generación distribuida como generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes características. Se realiza por un generador exento en los términos de esta ley,
y se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga, en los términos de las reglas del mercado. En términos sencillos, la generación distribuida se refiere a la producción de energía en pequeñas cantidades en varios puntos cerca del lugar donde se utiliza, en lugar de una sola planta central, como pasa en el caso de los generadores, y es posible lograrlo con mayor eficiencia a través del uso de energías renovables. Además, dentro de las principales ventajas que conlleva la generación distribuida, se encuentra el eficientar el sistema eléctrico nacional, reduciendo las pérdidas en la transmisión de distribución de energía y proporcionando una fuente de energía más segura y fiable en áreas remotas o aisladas. Así, la generación distribuida se presenta como una opción de abastecimiento altamente viable y eficiente, donde incluso podemos tener acceso a una fuente de electricidad que contribuye a liberar carga al sistema eléctrico nacional sin emitir gases contaminantes. Y esto se debe a que en la generación distribuida no generamos la energía por medio de un generador, sino más bien por un generador exento. Como se explicó anteriormente, cualquier persona que sea propietaria o poseedora de una central eléctrica es considerado como un generador, pero existe una figura de excepción que se le conoce como generador exento. La ley, en su artículo 3, fracción 25, lo define como propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuentan con permiso para generar energía eléctrica en términos de la ley. Los casos en los que un generador exento no se encuentra obligado a contar con permisos ni certificaciones especiales son los previstos en el artículo 20 de la ley, el cual nos dice que los generadores exentos solo podrán vender su energía eléctrica y productos asociados a través de un suministrador o dedicar su producción al abasto aislado. Lo anterior significa que la ley permite a la figura de generador exento la posibilidad de elegir entre participar inyectando energía hacia las redes generales de distribución de la CFE y recibir las contraprestaciones correspondientes calculadas por la CRE, o venderla a compañías a través de un suministrador de servicios calificados por medio de la Red Nacional de Transmisión, o en todo caso, dedicar la energía producida al autoconsumo a la vez de poder destinar una parte de su generación a la venta por medio de los suministradores. Esto lo veremos más adelante con más detalle en el tema de abasto aislado. Otra condición que debe mantener un generador exento es la de que no puede tener una potencia instalada mayor a los 500 kilowatts que se estén descargando totalmente la red eléctrica nacional, ya que al hacerlo se convierte en un generador con obligaciones especiales por cumplir. Debido a que en su modalidad de generación distribuida el generador exento requiere de un punto de conexión con la red eléctrica nacional, la CFE y la CRE se mantienen como las principales instituciones con mayor relación e injerencia en la actividad del generador exento bajo esta modalidad. Ahora veamos qué es el abasto aislado. La Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 22, define el abasto aislado como la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la Red Nacional de Transmisión o por las redes generales de distribución. Por lo tanto, podemos identificar que el abasto aislado comprende dos actividades principales. La primera es la generación de energía por medio de una central eléctrica, propiedad o en posesión del generador exento. La segunda, la importación de energía. Estas dos actividades deben de ser desarrolladas únicamente para cumplir con los siguientes objetivos: la satisfacción de necesidades propias o la exportación de esa energía generada. Todo lo anterior se debe realizar sin transmitir la energía por la Red Nacional de Transmisión o las redes generales de distribución. De las anteriores, la situación más común que nos encontraremos en la práctica es la del caso del abasto aislado, contemplando la generación de energía por medio de una central eléctrica, propiedad o en posesión del generador exento, para la satisfacción de necesidades propias. Ahora, veamos qué situaciones prácticas puede desarrollar un generador exento bajo la modalidad del abasto aislado. La primera es que se genere su propia energía para su propio consumo, gozando así también la calidad de usuario final. La segunda es que genere su propia energía para su propio consumo y que teniendo un excedente de energía, este se venda bajo la modalidad de generación distribuida por medio de un suministrador de servicios. La tercera es que genere su propia energía
para su propio consumo y que teniendo un excedente de esta energía se venda a un tercero que se encuentre dentro de la misma instalación eléctrica del generador exento, o en su defecto que el total de la energía producida sea vendida a ese tercero, teniendo en cuenta que en este proceso la energía no debe transmitirse ni distribuirse a través de las redes públicas, ni haber intervención de un suministrador de servicios. Cabe destacar que del mismo artículo 22 podemos interpretar que de presentarse la venta de energía a este tercero, el abasto aislado no se considera como un suministro eléctrico, por lo tanto no se adquiere la calidad de suministrador calificado ni sus obligaciones legales. En relación con lo anterior, vale la pena destacar lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales indican que las centrales eléctricas que destinen parte de su producción para fines de abasto aislado podrán ser interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las redes generales de distribución para la venta de excedentes y compra de faltantes que resulten de su operación, considerando esta conexión no solo como una oportunidad de venta, sino también como un respaldo en caso de que se requiera un mayor consumo de lo que se esté generando en la central eléctrica, con la condición de que tendrá que hacerse en modalidad de generador exento, siempre y cuando se celebre el contrato de interconexión correspondiente y se sujeten a las reglas del mercado y demás disposiciones aplicables. Habiendo explicado todo esto, es necesario saber diferenciar entre la oferta de la central eléctrica y la demanda solicitada del centro de carga, considerando el propósito y las dimensiones de nuestra instalación eléctrica, ya que como se mencionó al inicio, es posible realizar varias ventas internas de energía bajo la modalidad de abasto aislado, siempre y cuando la venta sea dentro de las instalaciones que abarque el centro de carga, brindando el beneficio de negociar los precios de la energía con un tercero que se encuentre dentro de esta instalación sin acudir al mercado eléctrico mayorista. Una vez que hemos conocido todo lo anterior, debemos destacar la importancia del abasto aislado y su relación con los generadores exentos, ya que este permite a un usuario final convertirse en generador de la energía que se requiere para satisfacer sus necesidades de consumo sin depender total o parcialmente de un suministrador, brindando así independencia energética. Muchas gracias, Rogeiro. Ahora los dejo en manos de Giancarlo, nuestro especialista que forma parte del equipo de proyectos de Bioesol, quien nos explicará las diferentes soluciones de BioGrid que tenemos para tus necesidades. Hola, soy Giancarlo González y me enorgullece decir que formo parte del equipo de Biosol en proyectos. Para poder satisfacer totalmente la demanda energética por medio del abasto aislado para el autoconsumo, resulta indispensable contar con un sistema de almacenamiento de energía. Dentro de las principales consideraciones en la perspectiva futuro para el almacenamiento se destaca la Ley de Transición Energética, que de acuerdo con su primer artículo, el propósito de esta ley es regular el uso sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes, provenientes principalmente por la industria eléctrica, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de los sectores productivos. Además, la Ley de Transición Energética establece la creación del programa de redes inteligentes, el cual deberá tomar acciones encaminadas a la implementación de estas redes, incluyendo en esto el almacenamiento, siendo esto un indicador de la creciente importancia que se le está dando a los sistemas de almacenamiento y sus nuevas tecnologías. Debido a lo anterior, podemos decir que los sistemas de almacenamiento de energía son una herramienta de gran utilidad para los generadores exentos bajo la modalidad de abasto aislado, ya que es el complemento ideal para la central eléctrica o el centro de carga, que además de presentar ventajas en términos de ahorros económicos y ser deducibles de impuestos, permiten hacer una gestión eficiente de la energía generada y funcionar como un respaldo de energía eléctrica. Esto en caso de que no hayan suficientes recursos para alimentar a la central eléctrica correspondiente a la instalación. Primero conozcamos que existen diferentes configuraciones para las centrales eléctricas de abasto aislado, en conjunto con los sistemas de almacenamiento, y dichas configuraciones pueden variar dependiendo de las necesidades del usuario final. En el caso de una configuración híbrida, se abarcaría totalmente la definición de una central eléctrica para generación distribuida, ya que cumple con todos los requisitos para ello, que serían contar con una central eléctrica para generación exenta y por lo tanto con potencia nominal menor a los 500 kW, encontrarse conectado a las redes generales de distribución o el sistema interconectado nacional y contar con los permisos y regulaciones correspondientes para hacerlo.
Además, en esta configuración, la decisión de compartir un punto de conexión puede ser ya sea que se desee participar como usuario de suministro básico y por lo tanto tener acceso a la red de la CFE, o en todo caso, que se busque vender su energía a través de un suministrador de servicios calificados. Por otro lado, una configuración aislada que va de la mano con el abasto aislado consiste en no depender de ningún suministrador y aún así permitir participar en actividades de autoconsumo y venta de energía. Esto otorga grandes ventajas a las instalaciones que se encuentran en zonas aisladas o alejadas de las redes eléctricas y que busquen ser autosuficientes, siendo que en este caso los requisitos para contar con una configuración aislada serían contar con una central eléctrica para generación exenta, igualmente con potencia nominal menor a los 500 kW, y contar con un sistema de almacenamiento de energía. Esto sin requerir de ninguna estricta regulación por parte de alguna organización federal. También existen excepciones donde se puede contar con un sistema de almacenamiento sin una central eléctrica, más en concreto como una necesidad para los usuarios de servicios básicos o servicios calificados, que dependen de la CFE o de las redes de un suministrador, siendo que en estos casos se considera como un respaldo eléctrico de esta configuración a base de un sistema de almacenamiento. Este respaldo conforma parte del sistema eléctrico del usuario que lo haya adquirido, por lo que el sistema de almacenamiento necesariamente debe estar integrado en el centro de carga y antes del medidor correspondiente a la instalación. Ya hemos conocido las figuras de generación distribuida y abasto aislado y cómo estas pueden ser desarrolladas por un generador exento, así como lo sencillo que puede ser que un usuario final adquiera la calidad de generador exento y se beneficie de esta figura, además de conocer las distintas configuraciones bajo las cuales puede funcionar un sistema de almacenamiento de energía. En Biosol buscamos resolver los problemas relacionados con la energía, como apagones, mala calidad, altos costos y el impacto negativo en el medio ambiente, todo a través de un software inteligente de energía y una revolucionaria batería, los cuales aprovechan al 100% la energía renovable y proporcionan la electricidad para operar de manera continua. Todo desde nuestro sistema integral y adaptable, que también tiene la ventaja de ser compacto y monitoreable. Nuestra familia de productos va desde la BioGrid XS, nuestro equipo totalmente portátil que brinda una solución conveniente para cualquier situación, hasta la BioGrid Utility para proyectos de más de 100 kWh en adelante. Esto lo fortalecemos con el software BioGrid App, que permite gestionar todo el proceso de energía desde la generación, almacenamiento y la utilización de manera eficiente de la misma. Por lo que a través de nuestro software se permite saber en tiempo real lo que está pasando con tu sistema. Los beneficios que tienen los clientes de Biosol se engloban en el grado de autonomía energética que alcanzan, ya que se vuelven inmunes a cortes de energía, garantizando un suministro estable, permitiendo un acceso a la energía continua, además de mantener el equipo libre de variaciones de tensión. Entre más ventajas, con la BioGrid es posible disminuir al máximo los costos energéticos y operar sin depender de un tercero o suministrador. Aunado a esto, las características de la solución la hacen única. Incluye el módulo de comunicación, monitoreo 24 horas, mantenimiento sencillo y garantía de 10 años. Nuestra filosofía y métricas están totalmente alineadas con los 3 ODS de las Naciones Unidas. Buscamos disminuir las emisiones de CO2 y aumentar la capacidad de almacenamiento de energía por medio de energías renovables y en este proceso solucionar el problema de la intermitencia en las renovables. Asimismo, tenemos claro el primer objetivo a conseguir. En cuanto al mercado, nos centramos en los sectores más afectados por los costos y la calidad de la energía, teniendo como principal foco el sector comercial, industrial, desarrollos residenciales e inclusive en comunidades autónomas. La solución de Biosol puede adaptarse para configuraciones híbridas, como se mencionó anteriormente, que permiten generar energía a través de fuentes renovables y almacenarla en la batería, contando con un segundo suministro o respaldo por parte de la red eléctrica. Y entre las demás configuraciones también es posible automatizar el sistema para configuraciones de peak shaving, que permite reducir costos a partir de cargar la batería en los horarios de tarifas bajas y utilizarla cuando las tarifas son más altas. Esto para las instalaciones que se manejan con recibos de gran demanda en media tensión horaria o GDMTH. Destacamos también las configuraciones aisladas que permiten tener acceso a la electricidad al 100% de tus necesidades por medio de energía limpia y la configuración de respaldo para tener energía en cualquier momento que se requiera, aun cuando llegue a haber fallos o cortes en el suministro por parte de la red eléctrica nacional. En un análisis comparativo del costo del kilowatt, dependiendo de la fuente de generación, apreciamos que el costo de la BioGrid es la más baja junto con la tarifa doméstica. Podemos destacar los siguientes casos de éxito, como el ejemplo de un edificio corporativo que se desconectó de la red y se volvió 100% autónomo al instalar una solución integral que incluyó paneles solares
conectados a la batería de la Biogrid. Otro caso es el del Hotel Amigos Tulum, donde constantemente se presentaban problemas con el suministro eléctrico, lo que impedía que su área de ventas operara eficientemente. Para esta situación se implementó la solución de una configuración híbrida, otorgando la prioridad de cargas al lobby, evitando así los problemas repentinos y costosos que implicaban los cortes eléctricos en esta área. Y por último, destacar el showroom que mantenemos en nuestras instalaciones en Guadalajara, el cual es totalmente autónomo y mantenemos con las puertas abiertas el día que gusten visitarnos. Muchas gracias, Giancarlo. Ahora sigue quedándote con nosotros y gracias por acompañarnos en esta primera parte del webinar. A continuación, tendremos una sección de preguntas y respuestas, las cuales podrás hacernos llegar a partir de la plataforma del chat. Perfecto, gracias por acompañarnos hasta este momento. Me acompaña Rogeiro, nuestro especialista legal, para la sección de preguntas y respuestas que nos puedes dejar en el chat de la plataforma. Pero antes de continuar, no sabes si nos puedes decir alguna conclusión de todo esto que hemos visto hasta el momento. Claro que sí, Hilary. Bueno, pues como vimos en la sección anterior, podemos ver que dentro del Sistema Eléctrico Nacional participan varias instituciones y personas dentro de en el que ustedes como clientes pueden ser tanto usuarios finales como generadores. Ahora, lo que nosotros les queremos mostrar en este webinar es que existe una figura que es la de generador exento, que es la que no tiene tantas responsabilidades ni cargas legales como la de un generador, por así llamarlo, tradicional, que son los grandes generadores de energía que tienen plantas, por ejemplo, de hidrocarburos, plantas de gas, geotérmicas. Un generador exento puede ser un generador pequeño, como una persona normal que tiene paneles solares en su casa, o un comerciante que tiene una instalación de paneles solares o pequeños generadores de viento. Entonces, la figura del generador exento es aplicada a estas personas. Ahora, existe dentro de esta figura de generador exento las modalidades de generación distribuida y de abasto aislado, que es lo que explicamos en la sección anterior, Hilary. Entonces, para el generador exento le ayuda mucho estas figuras porque a través de la generación distribuida puede estar generando energía con su instalación eléctrica, con su central eléctrica, y a través de una interconexión con la Red Nacional de Transmisión, los excedentes de energía, poderlos comercializar al mercado mayorista utilizando los servicios de un suministrador calificado o uno de servicios básicos, que en este caso es la CFE. Okay. Y bajo la figura del abasto aislado, este generador exento, la energía que está produciendo la puede reservar solamente para su autoconsumo o para el consumo de terceros dentro de cierta limitación de propiedad. Entonces esto le permite al generador exento gozar de energía de manera autosuficiente, independiente, y comercializar energía sin necesidad de cumplir con regulaciones que impone la CRE y el SENACE. Entonces, pues vemos que la figura del generador exento le da mucha ventaja a las personas que bajo el marco legal aplican dentro de este supuesto. Ok, perfecto. Nos llegó una pregunta que dice, si tengo una instalación aislada, ¿significa que soy parte del Sistema Eléctrico Nacional? Si tienes una instalación aislada, sí eres parte del Sistema Eléctrico Nacional, porque hay ciertas obligaciones legales que te marca la Ley de la Industria Eléctrica, que es que en ciertos casos de emergencia nacional, el SENACE puede solicitar a un generador exento que esté bajo la modalidad de abasto aislado, que conecte su central eléctrica al sistema, a la red nacional de transmisión. Pero tendrían que ser casos muy especiales. Entonces, por este motivo, un generador exento que esté bajo la modalidad de abasto aislado sí forma parte también del Sistema Eléctrico Nacional. Ok, perfecto. En base a esta pregunta, ¿se necesita algún tipo de permiso especial para poder aislarte? Para poder aislarte no se necesita un permiso especial. Aquí dependería de si es un abasto aislado total o si
abastos está también combinado con la figura de generación distribuida. Si es el caso de que esté combinado con figura de generación distribuida, entonces sí, el generador exento tendría que hacer los trámites, pero solamente para celebrar el contrato de interconexión con la CFE. Pero algún permiso o trámite especial que se tenga que seguir ante la CRE para poder ser un generador exento no es necesario. Lo que se puede utilizar simplemente a manera de gesto de buena fe con la institución es que el generador exento emita un oficio en el que le esté informando que él tiene una central eléctrica funcionando y que está bajo los requisitos legales para encuadrar en la figura de generador exento. Así, con este acto de buena fe, tanto la CRE como la CENACE saben que en caso de que haya una emergencia o caso de fuerza mayor en la que necesiten utilizar la generación de energía que está en esa central eléctrica, saben que está disponible para poderse conectar a la red nacional de distribución. Ok, muy bien. También nos preguntan, si tengo paneles solares en mi casa y ya tengo todos mis permisos y verificaciones, ¿significa que ya soy un generador exento? Es correcto. Una persona que tiene paneles solares en su casa, en su negocio o en su pequeña industria es un generador exento cuando él es propietario de los paneles. Ok. Porque así lo marca la ley. La ley marca que el dueño de la central eléctrica, que en este caso serían los paneles solares, es el generador, y si encuadra dentro de los requisitos legales, es un generador exento. Ok, súper bien. Entonces nos dicen, si ya tengo paneles solares que alimentan todo un edificio de departamentos, ¿puedo vender esa energía a los residentes de ese edificio? De no ser así, ¿se requiere algún otro permiso o algo por el estilo? Sí, como comentaba en la recapitulación de esta sección, la figura de generador exento es bastante noble con los generadores que encuadran en esta. ¿Por qué? Porque te permite realizar ciertas actividades como es la venta de energía sin necesidad de regulaciones o de permisos o tramitología que tiene un generador normal, siempre y cuando la capacidad, la descarga, el monto de descarga que tienes de generación no supere los 500 kilowatts hora en la red nacional de distribución, y que esta energía producida sea consumida en su totalidad dentro de una misma propiedad. Entonces, si tienes un edificio de departamentos o condominios turísticos o un parque industrial, por ejemplo, y el dueño de este parque o alguien que esté dentro de este parque está produciendo energía, y esta energía se consume en su totalidad dentro de ese edificio, este parque industrial o condominios turísticos, es un generador exento que puede vender esa energía sin necesidad de trámites especiales o sin hacer un contrato de generación distribuida con la CFE. Excelente. Otra pregunta que nos hacen es, ¿una instalación de paneles solares para uso doméstico o comercial se considera una central eléctrica? Sí, como comentaba anteriormente, una central eléctrica es cualquier instalación que produzca energía. Entonces pueden ser paneles solares, pueden ser aerogeneradores, pueden ser plantas de diésel, por ejemplo, que no sería lo más conveniente desde el punto de vista ecológico, así es, pero cualquier medio con el que produzcas energía y puedas consumirla es una central eléctrica. Así es, no tiene que haber un tamaño específico. Ok. Creo que esta pregunta es bastante interesante, sobre todo porque puede haber un poco de confusión para los que no conocen tanto del tema. ¿Cuál es la diferencia entre generación distribuida y abasto aislado? Ok, son dos modalidades que, a pesar de que están relacionadas, son diferentes. La generación distribuida, como comentábamos en el video de esta sección, se refiere a cuando se produce energía en distintos puntos a la vez y esta energía se carga a la red nacional de distribución. Entonces, por ejemplo, tomando un ejemplo de un pequeño fraccionamiento, en el que todas las casas tengan un sistema fotovoltaico instalado, cada casa, cada propietario de este sistema fotovoltaico sería un generador que está produciendo energía en su central eléctrica, que son los sistemas fotovoltaicos. Ese excedente o esa energía producida cuando se carga a la red nacional de distribución,
pues está alimentando la red, pero de manera distribuida. Por eso la definición así lo marca, como que es generación distribuida. No se genera una gran cantidad de energía en un solo punto, sino que está en diferentes puntos a la vez. Y por el contrario, el abasto aislado es la generación de energía en un solo lugar, pero sin la necesidad de interconectarse a la red nacional de distribución. Esto quiere decir que la central eléctrica está aislada de la red nacional y la energía que se está produciendo se está consumiendo en el lugar donde se está produciendo. No necesita Perfecto, trasladarse gracias por acompañarnos del punto hasta de este generación momento. Me acompaña a su punto Rogelio, de nuestro especialista consumo. legal, para la sección de Ok, preguntas muy y bien. respuestas que nos puedes dejar en el chat de la plataforma. Una pregunta Pero un antes de poquito más continuar, ¿no sabes técnica. si nos ¿La puedes decir CFE es una una autoridad conclusión en de la todo esto que hemos visto hasta el momento? La CFE Claro que sí, no es una Hilary. autoridad dentro Bueno, del pues, Sistema como vimos, Eléctrico Nacional, ya que en la CFE la es sección un anterior, participante más, podemos es una ver que dentro del empresa, Sistema Eléctrico Nacional del Estado, entonces participan varias instituciones no tiene y voz personas de autoridad. dentro de esto, Solamente en es el un proveedor que más ustedes de como servicios que clientes bajo la ley de la industria eléctrica pueden es ser un tanto suministradores usuarios de finales servicios básicos como generadores. Ahora, Así es. lo que Ok, y nosotros les complementando queremos esta otra mostrar pregunta, en este ¿hay algún webinar otro suministrador es de que servicios más existe una básicos, figura además de que la es la de CFE? generador exento. No, en este que es la momento que no existe tiene otro suministrador tantas de servicios responsabilidades básicos ni ya cargas que legales toda la como la de un carga generador, de trámites, permisos y por así obligaciones llamarlo, que tiene un tradicional, suministrador de que son servicios los grandes básicos generadores, es bastante grande de y hasta el energía momento que no tienen hay algún plantas, grupo por ejemplo, de hidrocarburos o plantas o de iniciativa gas, privada que tenga geotérmicas. la Un capacidad generador para exento brindar puede los ser servicios de un un suministrador generador básico. pequeño, Entonces, como una a persona pesar de que normal la que ley tiene sí permite que paneles existan solares otros en su suministradores casa, básicos o un comerciante que tiene una en instalación la de práctica paneles solamente solares existe o pequeños la generadores CFE. de viento. bien, Entonces, interesante. la figura del generador exento Ya para terminar con la última es pregunta, aplicada a estas personas. nos dice, Ahora, aparte de paneles, existe ¿qué otro dentro de tipo esta de figura de energías generador renovables podemos exento las utilizar para modalidades ser de considerados generación generadores distribuida exentos? y de abasto Para ser aislado, considerado que es lo que generador exento explicamos en la sección o estar anterior, bajo la Hilary. figura de abasto aislado Entonces, también, para el generador no hay exento le ningún ayuda tipo mucho estas específico figuras de porque generación a través de la energía. generación Entonces, distribuida un generador puede estar exento generando puede utilizar energía con su un instalación sistema eléctrica fotovoltaico, con su central eléctrica aerogeneradores, y a través de una como interconexión comentaban, con la pueden red ser nacional plantas de transmisión, de diésel, los que no es excedentes de recomendado, energía, pero poderlos básicamente comercializar al cualquier mercado medio de mayorista, generación de energía utilizando los puede ser servicios funcional de para un suministrador obtener la figura de calificado generador o uno de exento. servicios básicos. No hay en Biomasa, este biomasa caso, eléctrica. así es biomasa, Ok. y bajo la cualquier figura tipo de de generación abasto aislado, es aceptado este para generador exento, obtener la esta energía figura que de generador está exento. produciendo, Ok, la perfecto. puede reservar Pues creo que con eso solamente damos por para su terminado nuestra autoconsumo primera sección de o para el preguntas. consumo de terceros Gracias, Hilary. dentro Muchas de, gracias a ti, Rafaelo, por dentro de acompañarnos. cierta, Fue muy interesante limitación toda esta sección. de propiedad. Y a ti, Entonces, socio esto le distribuidor, permite quédate al con generador nosotros porque a exento continuación vamos a gozar ir de con la energía sección de manera aspectos técnicos de la Biogrid. autosuficiente, independiente nuevamente otra y sección de comercializar preguntas. energía sin necesidad de cumplir con regulaciones que impone la CRE y el SENACE. Entonces, pues vemos que la figura del generador exento le da mucha ventaja a las personas que bajo el marco Perfecto. legal Muchas gracias por acompañarnos hasta aplican este momento. dentro de este supuesto. A continuación, Ok, se presentará perfecto. el ingeniero Ismael, Nos llegó una especialista pregunta que dice, técnico en si Biogrid. tengo una instalación Con él aislada, ¿significa que aprenderemos soy parte del de las sistema diferentes eléctrico configuraciones básicas Si tienes de la una Biogrid, instalación así como los aislada, aspectos si eres parte técnicos del de instalación de la sistema misma. eléctrico nacional, Información necesaria para convertirte en un distribuidor porque hay ciertas oficial de obligaciones Biosol. legales que te marca la ley de la Muchas gracias a industria todos los que eléctrica, continúan en esta que es webinar. que en ciertos turno me toca casos ahora a de mí, que soy emergencia Ismael nacional, Díaz Verduzco, y quisiera el presentarles a SENACE continuación puede la parte de solicitar la Biogrid, a un generador las cuestiones exento que esté técnicas y bajo la todo lo que modalidad de refiere a abasto aislado, configuración e instalación. conecte su Antes de continuar, me central gustaría que eléctrica conocieran un poco de la al historia de sistema, a la red nacional de transmisión. Pero tendrían que ser casos muy especiales. Entonces, por este motivo, un generador exento que esté bajo la modalidad de abasto aislado sí forma parte también del sistema eléctrico nacional. Ok, perfecto. En base a esta pregunta, ¿se necesita algún tipo de permiso especial para poder aislarte? Para poder aislarte no se necesita un permiso especial. Aquí dependería de si es un abasto aislado total o si este abasto está también combinado con la figura de generación distribuida. Si es el caso de que esté combinado con figura de generación distribuida, entonces sí, el generador exento tendría que hacer los trámites
pero solamente para celebrar el contrato de interconexión con la Como CFE. pudieron observar, Pero los algún equipos que han permiso hecho o trámite esta especial empresa que se grande, tenga que que ha seguir respaldado toda la ante la experiencia y CRE reconocimientos para que se han venido poder ser un generando desde generador hace 30 exento años. no es Y necesario. actualmente se pueden ver Lo que algunos se pocos puede de los utilizar frutos que se han simplemente a generado manera a través de esta historia. este gesto Me de buena honra fe con platicarles que en la la, actualidad hemos con la sido seleccionados por institución múltiples es que el organismos generador como una de las exento mejores empresas emite un emergentes, oficio en el que tanto le en esté México como en informando América Latina. que él tiene una central Y como eléctrica pueden ver en la funcionando pantalla, les y presento que algunas está de bajo nuestras aceleradoras donde hemos los presentado requisitos nuestro legales para encuadrar en la figura de generador exento. Así, con este acto de buena fe, tanto la CRE como la CENACE saben que en caso de que haya una emergencia o caso de fuerza mayor en la que necesiten utilizar la generación de energía que está en esa central eléctrica, saben que está disponible para poderse conectar a la red nacional de distribución. Ok, muy bien. También nos preguntan, si tengo paneles solares en mi casa y ya tengo todos mis permisos y verificaciones, ¿significa que ya soy un generador exento? Es correcto. Una persona que tiene paneles solares en su casa, en su negocio o en su pequeña industria es un generador exento cuando él es propietario de los paneles. Ok. Porque así lo marca la ley. La ley marca que el dueño de la central eléctrica, que en este caso serían los paneles solares, es el generador. Y si encuadra dentro de los requisitos legales, es un generador Y exento. ahora sí, regresando a la parte principal Súper bien. del tema, en esta segunda parte del Entonces nos webinar, dicen, les mostraré la parte si de ya edición tengo de lo paneles que es la solares BioGrid. que alimentan todo un edificio de Empezaremos con lo que son las departamentos, ¿puedo vender esa características, energía a los continuaremos con la residentes de ese instalación edificio? y después veremos por último el modo De no ser así, ¿se requiere La algún otro idea permiso principal o de algo por el esta estilo? presentación es enfocarnos Sí, en como la parte comentaba técnica, en la tanto así como sus recapitulación características e de esta sección, a continuación les mostraré entonces la lo que son las figura de características generador del exento es BioGrid, pero bastante quisiera noble recordarles antes con los el por qué generadores hacemos que nuestras encuadran cosas, en esta. ¿sí? Y el ¿Por impacto qué? que Porque te buscamos permite generar. realizar ciertas actividades como es la venta de energía sin Entonces, quisiera necesidad citarles de esta frase de un autor regulaciones anónimo o de permisos dice, o acabar con tramitología el medio que ambiente tiene un es la generador forma normal, más rápida de acabar con la siempre y sociedad. cuando la En busca capacidad, de nosotros mejorar el la medio descarga, ambiente, el es que monto hemos de hecho descarga que todos estos tienes de proyectos generación no que supere los vamos a 500 ver. kWh Ok. en la red nacional de distribución y que esta energía producida La sea BioGrid como consumida tal en su Es totalidad un sistema eléctrico dentro que de una permite misma varias propiedad. funcionalidades. Entonces, Tiene si tienes un una gran edificio de capacidad de departamentos aplicaciones que se o les voy a condominios comentar turísticos Cuenta con un módulo o de un parque control, industrial, un por módulo ejemplo, de y el inversor dueño de y un este módulo de parque almacenamiento. o alguien ¿Sí? que esté dentro de Cada este una de las parque está partes produciendo tiene energía posibilidades de manejar Ok. y esta energía corriente se directa consume en y su corriente totalidad alterna. dentro de ese El módulo de edificio, control este parque se encarga de administrar industrial la energía que viene o tanto a la condominios batería turísticos. como hacia las salidas Es un que tiene generador corriente exento directa. que puede Esta vender energía esa la puede energía obtener tanto de sin paneles necesidad de solares trámites como de una especiales fuente o externa sin de hacer corriente. un contrato de El generación módulo de control distribuida cuenta con con la salidas de corriente CFE. directa, les comentaba, de 148 Excelente. volts con una capacidad hasta Otra de pregunta 10 que nos amperes hacen es, cada ¿una instalación de Y, paneles solares para uso puede recibir doméstico o voltajes del panel comercial solar se considera desde una central 190 eléctrica? hasta Sí, 400 volts, como con una comentaba capacidad máxima de 20 anteriormente, amperes. una La central salida de corriente eléctrica es alterna cualquier permite instalación generar que un voltaje de produzca 127 energía. volts, Entonces pueden una ser salida paneles máxima de solares, 30 amperes, pueden lo que ser da una capacidad de 3 aerogeneradores, kilowatts más o menos. pueden ser El módulo de plantas almacenamiento de diésel, por permite ejemplo, manejar que no una sería capacidad de lo más 4 conveniente kilowatt desde el horas punto de vista a 6 kilowatt horas ecológico, o así hasta es, 8 pero kilowatt cualquier horas, medio con el que permitiendo una produzcas descarga máxima energía del 80%. y puedas consumirla es una Las central salidas de corriente eléctrica. directa tienen Así una gran es. ventaja No, sobre no tiene que haber un dependiendo de tamaño la aplicación que específico. queramos darle. ¿no? Ok. Puede Creo que esta alimentar pregunta es directamente lo que bastante son interesante, luminarias, sobre todo porque puede haber un poco de alimentar confusión para los directamente que no equipos de conocen tanto del tema. calefacción, ¿Cuál es la diferencia puede entre hacer generación cosas muy distribuida importantes y abasto como aislado? reduciendo tanto costos Ok, como son dos calidad. modalidades que a pesar de Y que pues la están corriente relacionadas alterna como tal son puede alimentar diferentes. La cargas generación que requieran distribuida, motores eléctricos, como comentábamos como bombas en de el agua, video de refrigeradores, esta sección, lavadoras, se refiere a cuando Entonces, se produce permite la energía funcionalidad de en combinar las dos distintos tipos de- puntos a la de vez salidas de y corriente esta eléctrica energía como tal. se carga a la red Todo equipo nacional eléctrico de distribución. incluye ciertos Entonces, riesgos por para ejemplo, tomando un tanto en su manejo ejemplo como en su de operatividad. un Es pequeño por eso que en este fraccionamiento, sistema se tienen Ok. una en el que gran todas las casas variedad de tengan un protecciones para sistema permitir, o más bien para fotovoltaico evitar instalado. que se pueda dañar Cada al casa, personal cada y propietario de después este al equipo. sistema Tenemos fotovoltaico protecciones tanto de sería alto voltaje un generador que evitan que que está en un produciendo en un energía voltaje muy en alto su central se eléctrica, pueda que dañar son los algún sistemas equipo o provocar fotovoltaicos. una explosión. Tenemos Ese excedente o protecciones esa de bajo energía voltaje producida cuando que se permiten carga la a la red operatividad nacional del sistema hasta de cierto distribución, punto, para no está, ajustarlo demasiado más allá pues de está sus alimentando la red, características que provocar pero de daños. manera Tiene, distribuida. Por eso protecciones de sobrecorriente, la definición así lo tiene marca como que protecciones es de generación cortocircuito, distribuida.
y no tiene se genera fluctuaciones una gran cantidad de temperatura. energía El modo en de un solo almacenamiento punto, como sino que tal está en diferentes está puntos conformado por a la vez. baterías de Y litio. por el contrario, Estas baterías de el litio abasto permiten aislado una gran es la variedad generación de de energía ventajas contra en las un solo tradicionales lugar, de ácido o de gel. pero Entre ellas sin la tenemos que contienen necesidad una mayor densidad de energética, interconectarse son de a la red bastante nacional eficiencia de y distribución. tienen periodos Esto quiere cortos de decir carga. que la Les central comentaba que eléctrica el está módulo de aislada almacenamiento es escalable. de la red Podemos nacional manejar desde 4, y 6 la energía o que hasta se está 8 produciendo kilovatios. se Sin embargo, está los consumiendo modelos más en el grandes, lugar como donde el se está XL, produciendo. no tienen No un límite necesita para su trasladarse capacidad, del ya que son punto de totalmente generación modulares y cuentan a su con punto mayores de capacidades. consumo. Manejando las Ok, baterías muy a su bien. profundidad de descarga que les había comentado el 80%. Una pregunta un poquito más podemos tener hasta técnica. 10.000 ciclos ¿La de CFE carga es y una descarga. autoridad en la Por lo CEN? cual podríamos ampliar una La vida útil de hasta CFE 25 no es años, una autoridad dentro y del la Sistema empresa Eléctrico Biodesol Nacional, les ofrece una ya que garantía la de 10 CFE años, es un por mínimo mantenimiento participante requerido. más, es una La Biogrid como empresa tal tiene capacidad de recibir del energía Estado. tanto de paneles Entonces, fotovoltaicos como de una no tiene empresa voz de externa autoridad. corriente alterna. Los paneles Solamente les es un comentaba que proveedor pueden más ser desde de 190 servicios hasta que bajo la ley de la industria 400 eléctrica tanto que la es un corriente alterna que suministrador de puede recibir servicios es de básicos. 220 volts. Estos Así es. 220 Ok, y volts pueden venir complementando tanto esta de la otra empresa eléctrica pregunta, como de ¿hay un algún otro generador suministrador propio de o una servicios planta más externa. básicos además de Y la les voy a CFE? comentar un poco de las No, en este momento no ventajas existe que otro tiene el utilizar suministrador de salidas de servicios corriente básicos, directa. ya La que intención toda la es seguir carga utilizando de esta trámites, corriente directa permisos para y evitar obligaciones que tiene un pérdidas tanto en suministrador de servicios transformación básicos como en es distribución. bastante Hay grande cargas que y ya hasta el requieren- momento no que hay no algún requieren ya grupo empresarial corriente alterna como tal. o Tenemos iniciativa entre privada ellas que las tenga luminarias de LEDs, la tenemos capacidad también para algunas brindar los pantallas servicios ya de un de televisión suministrador que básico. requieren directamente Entonces, conexión a pesar de corriente que la directa sin ley ningún sí problema. permite que Las existan corrientes otros directas como tal suministradores permiten una básicos, ventaja de manejar en cables la de práctica menor, solamente calibre, existe lo la que reduce CFE. obviamente sus costos. Muy bien. Permite Interesante. mantener una vida más larga en Ya las para luminarias terminar LED, con la última permite pregunta, también mayor nos luminosidad, dicen, y aparte de adicionalmente con paneles, ello ¿qué reduce otro tipo de los energías flickers, la renovables intensidad de los podemos flickers, de utilizar manera para que ser los daños a la considerados salud se reducen generadores considerablemente. exentos? La Para ser Biogrid, considerado les generador comentaba, puede ser exento aplicada tanto o estar bajo la en figura de corriente abasto directa aislado como en corriente también, alterna. no hay Incluso se pueden ningún combinar tipo las dos específico tipos de generación de salidas. energía. Una de las Entonces, aplicaciones que un recomendamos generador para exento ello puede es utilizar que sea un una unidad de sistema respaldo, fotovoltaico, de tal manera que pueda aerogeneradores, alimentar cargas como prioritarias en caso de comentaban, que falle el suministro pueden ser principal. plantas Para poder de controlar diésel, nosotros las cargas Sí, pues, que prioritarias no es lo energía recomendado, renovable. a pero través de una serie de básicamente conexiones cualquier por medio medio de pastillas o generación de interruptores energía para permitir puede ser que nosotros funcional nos para conectemos obtener o la conectemos figura de aquellas generador cargas que nos exento. interesa respaldar. No hay Biomasa, alguna bioeléctrica. restricción. Así es, biomasa. Incluso podríamos llegar a cualquier tipo de alimentar la generación totalidad de la es instalación aceptado eléctrica. para obtener O esta figura de algunas generador baterías en exento. específico con corriente Ok, directa. perfecto. Cuando se Pues recibe creo que la con eso damos por terminado Biogrid, nuestra primera lo que van a sección de encontrar preguntas. es un Gracias, cajón Hilary. en donde vienen Muchas gracias todos a ti, los Rogelio, por módulos, acompañarnos. por Fue separado. muy interesante Viene un gabinete, toda esta sección. vienen las baterías, Y a ti, viene el socio módulo distribuidor, inversor y quédate viene con el módulo nosotros de porque a control. continuación vamos a ir Además con la de que viene sección lo que es el sistema de anclaje de hacia aspectos las paredes. técnicos de la Biogrid y nuevamente Quisiera otra también sección de comentarles preguntas. una frase del autor que se llama Denis Hayes, que menciona: me siento más confiado que nunca de que el poder para salvar el planeta descansa en el consumidor individual. La fortaleza de esta frase radica precisamente en que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos el poder para hacer el cambio. Bien, entonces, una vez que conocemos las características del sistema y el contenido que viene en nuestro gabinete o nuestro paquete, lo que vamos a hacer es a realizar la instalación del equipo. El diseño de esta Biogrid está hecho específicamente para que sea simple su instalación y tanto su ensamble pues también sea sencillo. Antes de comenzar con la instalación es importante que tomemos en cuenta que los niveles de voltaje que se van a manejar son altos, ¿sí? Por lo tanto es importante que contemos con nuestro sistema de seguridad y equipo de protección adecuado. Se recomienda principalmente que no se tenga nada húmedo cerca o no tengamos ropa húmeda o las manos húmedas para que evitar algún riesgo de cortocircuito o descarga hacia nosotros. Para mantener la seguridad del equipo y tanto de nosotros como del equipo, hay que estar conscientes de que el equipo debe estar en interiores, alejado de lo que es la humedad, es decir, debe estar en lugares secos y no debe estar expuesto a la luz directa del sol. Principalmente no debe exponerse a humos o gases que puedan provocar algún incendio y alejarlo de temperaturas extremas. Ya una vez que tenemos el gabinete y lo que tenemos ya listo para montar, haremos el montaje primero de lo que son las baterías. Cada batería tiene una posición respectiva dentro del gabinete y vienen identificadas con un número, de manera que su instalación es tal cual directa. Después de montar las baterías y sujetarlas al gabinete es importante realizar sus conexiones. Las conexiones que se realizan son 3 en cada una de las baterías. Es una para el módulo de comunicaciones,
otra para el bus de baterías y otra hacia el interruptor del encendido. Ya que quedaron instaladas correctamente, se procede a verificar que esté correctamente funcional para proceder a hacer lo que es la instalación en pared. Para montarlo en la pared es importante que se encuentre a una altura alrededor de los 20 centímetros sobre el nivel del piso para que la sujeción sea de manera correcta. Tiene que hacerse con taquetes o algún sistema más fuerte para evitar que se pueda caer con el peso. Aquí es importante que se haya definido correctamente la aplicación que se le va a dar a la BioGrid para poder saber qué características va a tener. Es decir, debemos saber si es de 4, de 6 o de 8 kWh para saber cuántos módulos de batería montar. Debemos saber si vamos a utilizar corriente alterna y corriente directa para saber qué conexiones vamos a realizar y manejar los circuitos de manera adecuada. Si no tenemos bien previsto la aplicación que le vamos a dar, el hecho de hacer modificaciones sobre la marcha puede ser complicado y retrasar lo que es la instalación. La alimentación hacia la BioGrid, les había comentado que puede ser por medio de paneles solares o por medio de corriente alterna. La corriente alterna puede ser tomada directamente de la red eléctrica o puede ser realizada con generadores auxiliares. Y una vez que ya está listo, podemos continuar con las siguientes conexiones. Entonces, ya que están realizadas las conexiones adecuadas, verificamos el funcionamiento de la batería encendiendo activando su interruptor para verificar su funcionamiento correcto. Todos los módulos vienen con un sistema de indicativo de alarmas. Es una serie de LEDs que vienen ahí montados para indicar algún tipo de falla que se haya tenido en la batería. Adicionalmente, cada batería cuenta con su módulo BMS, que es la que se encarga de darles la funcionalidad y protección adecuada. Cuando el BMS detecta que la funcionalidad no es correcta, activa las alarmas e indica a través de los LEDs cuál es el problemática. Cuando los LEDs están montados sobre las baterías, todos están en verdes, significa que ya no hay ninguna falla presente en las baterías y se puede proceder con los siguientes pasos. Bien, entonces podríamos ya activar lo que es el módulo de control activando el botón de on-off durante 3 o 5 segundos para que la funcionalidad de la BioGrid quede completamente. Aquí también quisiera mencionarles una frase de Albert Einstein que dice: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. ¿Por qué esta frase? Bueno, esta frase es importante porque al final en nuestras manos está el poder de hacer las cosas. A veces somos cómplices no solo por actuar en complicidad, sino por no hacer nada para evitar que las cosas sucedan. Una vez que ya verificamos que todas las conexiones y todo el funcionamiento interno de la BioGrid es correcto, procedemos a lo que es la conexión de nuestro módulo de comunicación. El módulo de comunicación es el ES485, el cual nos va a permitir monitorear la BioGrid y la instalación eléctrica general. Y a través de ella podemos obtener información y datos en tiempo real. Incluso podemos conocer el estado de nuestras baterías o conocer el estado de nuestra generación o la producción de nuestros paneles solares, tener un balance del consumo energético que tenemos, etc. El módulo del ES485 tiene la posibilidad de ser alimentado con corriente alterna o con corriente directa. Es externo a la BioGrid, por lo tanto su conexión puede ser cualquiera de las dos. Lo que sí se recomienda es que sea lo más cercano posible a la BioGrid su instalación, de manera que no tenga mucho cableado exterior para poder comunicarse con los módulos internos. Bien, el módulo ES485 cuenta con un puerto RS485 que permite monitorear los módulos internos y extraer la información para poderla reportar hacia la web, que puede ser por medio de dos formas. Una puede ser por Wi-Fi o la otra puede ser por medio de una tarjeta SIM o GPRS. ¿Cuál de las dos utilizar? Va a depender de las características que tengamos. Si tenemos un módem cerca con Wi-Fi, pues lo más recomendable es utilizarla esta, pero si estamos alejados en una zona donde no hay modo de tener Wi-Fi, pues aplicamos la tarjeta SIM con GPRS. Una vez que el módulo de comunicaciones está conectado y está funcional, empezará a reportar datos hacia el sistema, hacia el Web Monitor. Para poder nosotros acceder al Web Monitor necesitamos algunos requisitos previos. Lo primero es tener un usuario y un password para poder ingresar. Ese usuario y ese password lo da el administrador. Necesitamos obviamente tener una BioGrid a la cual vamos a poder interrogar con el ES485 disponible. El sistema puede correr en una computadora operada con Windows 7 o superior o también en celulares con sistema Android. Y al final, a través del Web Monitor,
lo que podemos hacer es poder tener acceso a la información 24/7, de manera que podamos tener reportes en tiempo real y podemos tener el sistema también de reporte de alarmas, tenemos el sistema de balances como les comentaba y podemos hacer análisis gráfico, de manera que podemos tener un resumen bien claro de cómo está funcionando nuestro sistema. Con esto pues, quedaría finalizada la parte de esta presentación. No me resta más que agradecerles su atención y proceder con las preguntas. Muchas gracias Ismael por la explicación y gracias a ti por acompañarnos hasta este punto. Al igual que la dinámica anterior, a continuación pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, las cuales podrás hacérnoslas llegar a partir del chat que está en la plataforma. Continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Gracias a todos por hacernos llegar todas sus dudas. No alcanzamos a responderlas todas en el en vivo anterior, así que vamos a ir con Giancarlo, nuestro especialista de proyectos, que nos va a ayudar a responderlas. Pero antes de eso me gustaría que nos pudieras dar alguna conclusión, algún resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este webinar. Claro que sí, Hilary, con mucho gusto. Ya enfocándonos en los sistemas de almacenamiento, lo que creo que es muy importante destacar la relevancia que estos han tomado, sobre todo a lo largo del tiempo y en la actualidad, donde vemos cada vez una mayor implementación de estos debido a todas sus aplicaciones prácticas, ya sea para generar ahorros en tarifas altas, ya sean DAC, GDBT, PDBT o incluso en tarifas industriales, y sobre todo en sistemas de respaldo, ¿no? Donde esto puede ser muy útil para cualquier conexión a la red, instalaciones con conexiones a la red ineficientes o con muchos problemas. Y bueno, esto se ha visto muy impulsado por la Ley de Transición Energética, ¿no? Esta ley tiene una relevancia muy importante en el país debido a los acuerdos internacionales que hemos marcado, sobre todo al ser parte del marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y por los acuerdos establecidos en el Acuerdo de París, donde buscamos reducir emisiones y aumentar el uso de energías renovables. Estos dos factores son muy importantes para llevar a cabo una transición energética eficiente, y para ello dependemos mucho de lo que son los generadores exentos y los modelos de autoabasto, ¿no? Que justamente son los dos modelos que pueden brindar más soluciones para cualquier sector residencial, comercial o industrial. Dentro de esto, pues bueno, vimos un poco de las configuraciones que en Biosol podemos ofrecer o las configuraciones que existen en general. Y nosotros buscamos, como una empresa dedicada a la eficiencia energética, brindarte la solución más correcta a cualquier problema o necesidad que tengas, ¿no? Nosotros siempre vamos a sugerir qué es lo que se puede hacer para generar un mayor ahorro, para solucionar un problema. Y bueno, esto es sumamente relevante para hacer eficiente todo este proceso de transición y dar buenas soluciones a nuestros clientes con resultados rápidos y efectivos. Bien, excelente. ¿Te parece si respondemos una de las preguntas que nos quedaron de la sección anterior? Sin ningún problema. Ok, alguien nos pregunta, ya sea generación exenta o generación distribuida, ¿la generación es solo para una persona? Es decir, ¿no se puede vender a otras personas o solamente a la CFE? Bueno, en este caso, hablando en un esquema de generación distribuida, es posible vender energía por medio de un suministrador de servicios calificados, un suministrador que ya opera para el mercado eléctrico mayorista, lo cual requiere de un proceso mucho más largo, con mayores trámites y permisos por parte de la CFE y la CRE. Sin embargo, lo más práctico es vender la energía a la CFE. Existen varios modelos para vender energía a la CFE, ya sea por net billing, venta directa de energía, net catering. Y en estos esquemas vemos que hay contraprestaciones por parte de la CFE que pueden beneficiar al usuario. O en todo caso, siendo una modalidad de autoconsumo, incluso es posible vender la energía dentro de nuestra propia instalación eléctrica. ¿Qué significa esto? Que yo, como un usuario que tiene su central de generación exenta, en caso de tenerla yo, por ejemplo, en un edificio, en un área privada, que no esté inyectando energía a la red, puedo venderle esta generación de energía a cualquier integrante que sea parte de mi circuito eléctrico en mi propia instalación eléctrica. Esto se conoce como venta interna de energía y está contemplada incluso dentro de la Ley de Industria Eléctrica como algo permisible y viable. Claro, aquí ya hablamos de convenios que se hacen directamente
entre quien está comprando y vendiendo, se tienen que tomar arreglos ya acordados, ¿no? Ok. Pues, bastante interesante. También alguien nos comentaba, si nosotros podemos brindarles algún tipo de asesoría para los proyectos dentro del área legal, es decir, si les podemos llegar a hacer un tipo de archivo o documento a nuestros clientes para asesorarlos. Claro, bien lo mencioné, en Biosol siempre tenemos las puertas abiertas para quien quiera visitarnos o incluso para cualquier persona que tenga dudas al respecto. Eh, Cordialmente invitados siempre, ya sea por cualquier medio, correo electrónico, una llamada telefónica o incluso visitarnos a nuestras instalaciones. Podemos asesorarlos con cualquier duda, ya sea legal, técnica o administrativa. Así que realmente sí estamos muy abiertos a responder cualquier duda o comentario respecto al marco legal, a comentarios técnicos o cualquier criterio que tenga el cliente, ¿no? Cualquier inquietud que se genere al momento. Ok, ese es un punto muy importante que destaca en Biosol. de Sí, hecho. claro, sobre todo porque hay mucha ambigüedad, ¿no? No se ha hablado mucho de cómo está manejado este marco legal para la generación distribuida o el autoconsumo, así que queremos dar el plus de poder ayudar a generar más divulgación en estos aspectos. Ok. También, bueno, ya regresando a las preguntas que nos hacen en estos momentos, dice, ¿su enfoque comercial es el almacenamiento de energía o también la generación? Bueno, en este caso, nosotros buscamos generar un proyecto que sea eficiente de energía por medio de sistemas de almacenamiento. Pero claro, esto está profundamente ligado a la generación. ¿De qué hablamos? De que buscamos aprovechar el 100% de las energías renovables por medio de sistemas de almacenamiento para así evitar cualquier problema de intermitencia. O en todo caso, para los sistemas de respaldo buscamos brindar un suministro confiable de energía y de calidad. Pero esto no significa que esté separado el almacenamiento de la generación. Todo lo contrario, buscamos integrarlos para tener un mejor aprovechamiento y generar mejores ahorros dependiendo del caso, ¿no? Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿La ley de transición energética actualmente se encuentra en vigor y qué implicaría esto? Ok, hablando de la ley de transición energética, hablamos de una ley que ya entró en vigor a partir del 2014, Ya tiene tiempo. ya tiene unos añitos, sobre todo se vio potencializada con la reforma energética. Ujú. Y bueno, esta ley, como comentaba, entró en vigor debido a los acuerdos establecidos por el Acuerdo de París, valga la redundancia, y busca sobre todo generar este proceso de transición energética en el que creamos un modelo más sustentable, económico y amigable para la generación, distribución y cualquier proceso energético para llegar a suministrar a nuestros usuarios finales. Hablando de esta ley, vemos que ha sido muy progresiva. Esta ley realmente, a pesar de que no ha entrado totalmente en vigor, Ok. está teniendo un impacto que cada vez se profundiza más y realmente no va a tener una vuelta atrás. Porque mucha gente tiene la incertidumbre de que qué puede pasar si México se echa atrás con estos acuerdos o estas leyes, pero es una situación muy, muy, muy poco probable debido a todos los contratos que ha generado México, a todos los acuerdos legales y al compromiso que tiene sobre todo por la imagen del país, Ujú. donde nos vemos fortalecidos por nuestros vecinos, Estados Unidos y Canadá, ya que tenemos el acuerdo del Telecán y existen más presiones para ejercer lo que es este proceso de transición y de implementar estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, Como yo lo veo, la ley de transición energética es inevitable. Esto se ha visto incluso actualmente en la nueva ley de industria eléctrica. ujú. Ya se han implementado sistemas como la generación distribuida y el abasto aislado, pero este proceso no va a parar ahí. No importa del tipo de administración en turno, va a llevar cada una cierta velocidad en su implementación. Unos van a ser más agresivos con esta implementación, otros no tanto, pero va a ir para adelante, va a ser progresivo y va a tener un ritmo constante, ¿no? Ok, perfecto. Como quien dice, México va por el camino correcto, ¿no? Con el Sí, claro, podemos ir más lento, más rápido, pero definitivamente es una tendencia que vamos a seguir tarde o temprano con mayor fuerza. Maravilloso. ¿Hay un límite legal para la capacidad de energía que se pueda almacenar por medio de un generador exento? Bueno, en este caso hablamos de un generador exento y dentro de la normativa de estos
vemos que realmente no hay un límite para un mínimo o un máximo de la capacidad de energía que podemos almacenar. Esto debido a que nuestro sistema va a estar adentro de nuestra instalación eléctrica en nuestro centro de cargas. Y dependiendo del caso, no va a inyectar energía a la red. Y hablamos de que en caso de que se inyecte energía a la red por medio de un sistema híbrido, no va a participar para servicios calificados, por lo que no va a requerir algún tipo de permiso por parte de la CRE o CFE o en algún caso algún tipo de regulación, ¿no? Así Ok. que realmente no existe Va. un límite. Continuamos con la o un sección de impedimento. preguntas y Todo va a depender respuestas. de la Gracias a necesidad todos por del hacernos cliente. llegar todas sus Ok, dudas. hablando de las No necesidades alcanzamos a del cliente, responder, nos nos dice, dice, en el en vivo anterior, sus así equipos que de almacenamiento son vamos deducibles a de ir impuestos. con Giancarlo, nuestro especialista En este de proyectos, caso, que nos va a ayudar a hablando responderlas. específicamente de la biogrid, no es per se deducible de Pero impuestos. antes de eso me gustaría Pero que si nos vemos la pudieras ley dar del alguna ISR, en conclusión, su algún artículo resumen de todo lo 34, que hemos visto a lo largo de este podemos webinar. ver que cualquier energía Claro renovable, que sí, en Hilary, en cualquier caso Hilary, con paneles, mucho gusto. son totalmente Ya deducibles de enfocándonos impuestos en al los 100% sistemas de al almacenamiento, año. lo Y que esto creo que integra es los muy sistemas de importante almacenamiento destacar, la como un relevancia que complemento estos han tomado de estos sobre todo a lo largo generadores, del tiempo y lo en cual la los hace actualidad, ser acreedores donde vemos para cada ser vez una deducibles de mayor impuesto implementación de en estos, conjunto con nuestro sistema de debido a paneles todas solares, las aplicaciones aplicaciones prácticas, ya módulo sea para de generar cualquier ahorros medio en de tarifas generación, altas, ya sean DAC, DBT, DBT, renovables, o incluso en tarifas Perfecto. industriales. Algo Y más sobre que nos todo dicen sistemas de es, respaldo, ¿existe algún ¿no? tipo de impedimento Donde legal para usar esto puede nuestro ser muy equipo de útil para almacenamiento cualquier solo conexión como a la red, respaldo? instalaciones Es con decir, sin conexiones a la red utilizar paneles solares. ineficientes, Ok, o con muy muchos buena problemas. pregunta. En Y este bueno, caso sí ha habido esto varias se ha visto muy inquietudes impulsado por la ley de respecto a transición este tema. energética, ¿no? Me gustaría aclarar que esta ley hablamos muy de que importante nuestro sistema de en el almacenamiento país debido de a los respaldo acuerdos va a estar internacionales integrado, que hemos como les marcado, mencioné, sobre todo al ser parte después de del nuestro marco de medidor Naciones en Unidas nuestro contra el cambio centro de climático cargas, y por los y acuerdos este establecidos respaldo no en va a el acuerdo inyectar de energía a la París, red al momento de activar, donde porque buscamos justamente va a reducir funcionar como emisiones esto, ¿no? Un y respaldo aumentar el uso de en caso energías de un fallo en la renovables. red eléctrica. Estos dos factores Ok. son muy Esto significa importantes para llevar a cabo que una no existe transición ninguna energética eficiente, ninguna extensión que y para ello impida dependemos aplicar mucho de lo este que sistema son de los almacenamiento generadores exentos y realmente los no hay modelos ningún de impedimento legal para autoabasto, ¿no? aplicarlo, ¿no? Que Hablamos justamente de que son es los dos nuestra propia modelos que instalación pueden brindar eléctrica más adentro de soluciones de para nuestro- cualquier sector en residencial, conjunto con nuestro centro comercial de cargas o industrial. y esto va a permitir Dentro de esto, pues bueno, vimos un poco de pues las bueno, tener nuestro configuraciones respaldo que en cualquier en momento sin Biosol ningún podemos problema. ofrecer o las configuraciones que existen en Aquí general. hay una pregunta que me parece Y bastante nosotros interesante. buscamos, como una Dice, empresa dedicada a la ¿tienen eficiencia planeado entrar en el energética, almacenamiento de energía para servicios brindarte la calificados? solución Muy más buena correcta pregunta. a Es cualquier un tema problema más complejo porque porque hablamos tengas, de servicios servicios calificados. Nosotros siempre donde ya vamos son a sugerir permisos, qué es lo que se puede hacer para generar mucho un mayor más ahorro, para solucionar un complejos. problema. Ahí Y sí bueno, entra esto es en gran parte lo que sumamente es el mercado relevante eléctrico mayorista, la para para hacer hacer eficiente eficiente todo este y bueno, en realidad proceso de sí hemos transición cotizado proyectos para y dar almacenamiento a gran buenas escala, soluciones a nuestros clientes, aunque no con lo tenemos resultados contemplado rápidos y para un efectivos. corto plazo, Muy debido bien, excelente. al mercado que estamos ¿Te manejando parece si actualmente, respondemos ¿no? una de En las tarifas preguntas ya que nos quedaron de la residenciales, sección industriales anterior? y comerciales, sin ningún Ok. problema, que abarca Ok, aproximadamente alguien el nos pregunta, 80% ya del sea mercado generación exenta o y donde generación vemos que existe una distribuida, mayor necesidad, la ¿no? Sobre generación es todo. solo para una persona, sin embargo, es decir, estamos no se puede vender a abiertos a otros estos proyectos de personas, mayor escala, ¿no? o O Correcto, solamente a la estamos CFE. abiertos sobre todo por el Bueno, volumen en este caso, de hablando estos proyectos que pueden en un esquema llegar a de generarse, generación ¿no? Que pueden distribuida, implicar también es posible grandes vender energía beneficios por tanto medio de para un nuestros suministrador de clientes como servicios para calificados, nosotros. un Y es suministrador algo proyectado proyectado para el futuro, mercado pero en la eléctrico actualidad mayorista, estamos manejando más lo cual requiere de los servicios que no entran un en proceso servicios mucho calificados. más largo, con mayores Perfecto. trámites y permisos por parte de la CFE y la CRE. Sin Ya embargo, lo últimas más preguntas en esto del práctico tema es comercial para vender pasar la a las energía a la técnicas. CFE. Existen varios modelos Dice, para ¿el acceso vender para el sistema de energía a la monitoreo de CFE, ya nuestro sea por net equipo billing, es exclusivo para quien instaló venta o directa de también lo puede energía, ver el net cliente? catering? Muy buena Y pregunta también, me gusta mucho. En estos y es muy esquemas vemos que hay interesante porque una de las virtudes virtudes de de nuestro sistema que es pueden que beneficiar al permite usuario que desde el o en usuario todo hasta el caso, instalador siendo puedan una realizar sus modalidad propios de estudios audios de la autoconsumo, instalación eléctrica o incluso del es posible sistema, vender la energía, pueda conocer el dentro nivel de la nuestra propia salud instalación de eléctrica. cómo está operando nuestro ¿Qué significa sistema, la esto? biogrid, Que y yo en todo como caso un usuario puedan ver que la tiene actividad de su propia instalación central de eléctrica para generación detectar exenta, cualquier situación que se pueda, en caso de tenerla yo, por ejemplo, que en se un pueda dar, edificio, ¿no? en un área Por ejemplo, privada, es posible que no esté inyectando las variables a observar, puedo desde nuestro venderle sistema, ya sea para esta detectar algún generación de tipo de energía falla eléctrica a cualquier o integrante fuga que sea eléctrica, parte de mi exterior circuito o eléctrico interior al en mi sistema. propia instalación eléctrica. Y Esto se conoce como venta bueno, interna de esto energía significa que y está contemplado si el mismo incluso cliente dentro quiere de la ley realizar de un energía estudio de eléctrica su como algo instalación, lo puede
factible y hacer. viable. O si Claro, el mismo aquí hablamos instalador de quiere hacerlo sin ningún convenios problema, que se lo puede hacen realizar, directamente entre ¿Sabes qué quien me gusta está mucho de comprando su y producto? Que vendiendo, lo puedes se tienen monitorear que desde tu celular, tomar desde la app arreglos de ya BioGrid, lo puedes checar en acordados, todos ¿no? lados de donde esté
y no necesitas Voz, estar ahí al lado del bastante equipo tal cual. Interesante. Es correcto, sí. Actualmente también alguien nos nuestro comentaba software de monitoreos incluso si accesible para nosotros podemos celulares, brindarles algún lo tipo de cual te asesoría permite para los incluso realizar tu proyectos dentro del área instalación aunque no estés legal, en es tu decir, si casa, les aunque podemos no llegar a tengas hacer un tipo de una archivo, computadora a la documento a mano nuestros o clientes para cualquier tipo asesorarlos. de... Claro, bien lo mencioné, en Biosol siempre tenemos las elemento puertas informático abiertas mayor. para quien quiera visitarnos. Así que O este incluso elemento de versatilidad para le da un plus cualquier también al persona que sistema. tenga dudas al respecto. Creo que esta pregunta le va a interesar a muchos Cordialmente clientes. invitados siempre, ya sea por Dice, cualquier ¿cómo medio, puede su correo equipo electrónico, ofrecer una algún llamada tipo de telefónica ahorro o o incluso inversión visitarnos para a los nuestras clientes? instalaciones. Podemos Ok, asesorarlos también también muy buena ya pregunta, sea creo que es legal, muy técnica práctica, muy o importante para administrativa. cualquier persona Así que interesada realmente en sí estamos adquirir muy nuestro abiertos equipo. aquí a hablamos de responder que cualquier duda nuestro o equipo en comentario conjunto respecto con a el las marco energías legal renovables, puede generar ahorros por kilowatthora que tenga el que tenga el cliente, cliente, ¿no? algunas cualquier tarifas en inquietud que México se genera al momento están infladas. Ok, ese es un Hablamos punto de muy tarifas importante TAC, que destaca en PDVT, Biosol. GDVT, Sí, claro, o sobre incluso todo para porque configuraciones hay mucha industriales, ambigüedad, ¿no? No se ha hablado en tarifas mucho GDMTH de cómo dónde está manejado ahí este aplicaríamos marco legal de peak para la shaving y generación time shifting. distribuida o el Ok. autoconsumo. Así que Más allá de eso, queremos dar me el gusta plus, dar el plus de poder contar con un ayudar a suministro de generar energía más en cualquier divulgación en estos momento. aspectos. ¿Qué significa esto? Ok. Evitar pasar por situaciones También, donde bueno, no ya regresando a contemos las preguntas que con nos hacen energía en para estos dar momentos, seguimiento a operaciones dice, en una industria, ¿su en un enfoque negocio comercial es o el incluso en almacenamiento de sites, energía ¿no? o donde también la vemos que generación? nuestro sistema puede operar Bueno, en este perfectamente caso, como un UPS nosotros y un buscamos respaldo, generar y evitamos un proyecto este que sea tema que es eficiente, de milisegundos energía por medio de sistemas de almacenamiento que no estamos pero conectados, claro, ¿no? esto Hablamos de está una conexión profundamente automática ligado con a la nuestra sistema generación para evitar ¿de qué hablamos? De que buscamos aprovechar el 100% las relacionado a renovables información por que medio de tengamos en sistemas de cualquier almacenamiento, archivo, computadora, para así evitar etcétera. cualquier Sí, problema de estamos hablando de que si intermitencia. hay un apagón, ni siquiera vas a notar O en que todo caso, pasó, para los ¿no? sistemas de Sí, respaldo, claro, buscamos muchas veces generar, brindar cese de un suministro actividades confiable de en energía cualquier y de negocio calidad, puede implicar pero esto no gastos significa económicos mucho mayores a lo que sería un gasto separado del por almacenamiento pagar de una la generación, tarifa todo lo alta, ¿no? contrario, debido Buscamos, al peso de integrarlos estas actividades en las industrias para tener mejores Ok. un mejor aprovechamiento Estas dos y preguntas me generar parecen mejores ahorros que van dependiendo muy del caso, relacionadas ¿no? una con la otra. Ok, Una es, perfecto. ¿qué nos diferencia a nosotros otra de empresas pregunta. similares? La ley de transición y si ofrecemos energética financiamiento para actualmente nuestros se equipos. encuentra en vigor Ok. y qué implicaría Bueno, esto. me gusta diferenciar. Hablando de la ley de diferenciar nosotras transición empresas, energética, sobre todo por nuestro hablamos de una sistema ley que ya integral, entró en vigor a partir que ya te va a de- incluir lo de que es nuestras 2014, baterías, Ya tiene nuestro tiempo. controlador, Ya tiene tiene unos unos añitos, añitos, sobre todo se vio potencializada con la reforma todo energética, adaptado perfectamente para y bueno, esta cualquier ley, configuración que ahí va de la mano, mano como con la comentaba, otra ventaja que entró en me vigor gusta debido resaltar, a los la acuerdos versatilidad establecidos que ofrecemos por el con Acuerdo de nuestros París, sistemas, ¿no? valga la redundancia, Que nosotros al brindar y el busca servicio, sobre todo buscamos generar también brindar la proceso de mejor transición solución, como bien energética, mencionaba, en el que Así creamos que un son modelo más personalizados sustentable, totalmente los económico, equipos. correcto, y esto va de la mano amigable, con lo que puede hacer para el la equipo, generación, ¿no? distribución, muchas y cualquier situaciones proceso que energético se puedan para requerir. llegar Y esto a sumado a la nuestros atención usuarios personalizada que finales, podemos brindar al ser ser una hablando de empresa esta mexicana, ley, con sede en México, vemos muchas que ha veces sido habido muy problemas progresiva. con Eh, otro tipo de marcas esta ley donde realmente, para hacer válida una garantía, a pesar de tiene que que no ha llamar a entrado otro país, totalmente en es un vigor, tema muy largo, Ok. está teniendo un impacto que cada vez se profundiza más y realmente queremos ahorrarnos no esos tener una problemas vuelta y atrás. queremos brindar Porque mucha lo que gente es tiene la atención incertidumbre de personalizada que rápida, puede pasar confiable si para México cualquier se tema tema técnico acuerdos o o estas leyes, cualquier duda. pero es una situación Ok, perfecto. muy, Y en el muy, tema de muy poco probable financiamientos, debido a todos hablamos los contratos de que ha generado hemos México, llevado una a trayectoria todos los buscando acuerdos los legales financiamientos correctos y al para nuestros compromiso productos que tiene, y para las soluciones sobre que todo damos. por la imagen No ha del sido país, fácil, la verdad. Hay donde muchas nos vemos instituciones fortalecidas financieras que brindan por nuestros arrendamientos o vecinos, créditos, Estados Unidos y Canadá, pero aquí ya el que tema ha tenemos sido el encontrar acuerdo las de Telecán Telecán y existen más adecuadas presiones para lo que queremos para ofrecer. ejercer lo que Y a es lo largo de este este proyecto proceso estoy de muy transición contento de decir y que de hemos implementar estas encontrado nuevas varias tecnologías, instituciones ¿no? que se han adecuado a nosotros. Como yo lo veo, y a muchas la situaciones ley de de nuestros transición clientes, energética así es que inevitable. tenemos también esta Esto se ventaja ha de visto poder incluso dar los actualmente en la créditos, nueva arrendamientos ley de industria correctos eléctrica, para los clientes dependiendo del ya se han proyecto. implementado Está sistemas padrísimo. como Claro, es una la acción generación también distribuida muy y viable y abastecida, muy atractiva para pero los clientes. este proceso ¿te no va a parece si parar vamos ahí. un poco más a la No parte importa técnica, del que es tipo sobre de todo lo que nos administración en interesa a turno, todos aquellos que va a que llevar se quieren cada una convertir en cierta distribuidores velocidad oficiales de en su Biosol? implementación, Claro que sí. unos más van a ser más agresivos La primera con esta pregunta que nos implementación, otros no hacen tanto, es, ¿la batería
batería pero va a funciona ir solo para adelante, va a con ser progresivo inversores de su y va a marca tener o un puede ritmo utilizar constante, ¿no? inversores externos también. Bueno, claro, al hablar de que Como nuestro quien dice, sistema es México va por el integral, camino ya incluye, correcto, como ¿no? Con mencionaba, el- lo que con son el- Sí, claro, las podemos ir más baterías, el lento, más inversor y el rápido, pero controlador. definitivamente es una Puede tendencia que funcionar vamos a sin seguir ningún tarde o problema temprano con mayor componentes. fuerza que ofrecemos. Pero Maravilloso. entendemos que hay ¿Hay un límite necesidades, legal puede para llegar a la necesidades capacidad de donde se energía requiera que de se algún pueda inversor almacenar por medio de un diferente generador exento? o externo a Bueno, en lo este que nosotros caso tenemos. hablamos de Así de que un es generador totalmente exento y viable dentro de la hacer esto, ¿no? normativa de estos, En todo caso, todo vemos que depende de la realmente no hay un necesidad y del límite para un estudio mínimo o que un máximo realicemos de la o la capacidad de recomendación energía
que podemos observemos para los almacenar. clientes, pero Esto en debido este a caso que no hay ningún problema nuestro con sistema utilizar inversores va a estar externos sobre adentro nosotros, de nuestra instalación Perfecto. eléctrica, en nuestro centro de Otra cargas. que nos hacen. Y Entonces dependiendo el del equipo caso, tiene no va a capacidad que inyectar va energía a desde la los red. 2 kilowatts Y hablamos hasta de qué que cantidad. en caso de que se inyecte energía a la ¿Cuál red es por el medio del máximo sistema que híbrido, vendemos o el rango? no va a participar para hablamos de servicios que calificados. nuestro sistema Por más lo que no va a pequeño es requerir nuestro- algún nuestra tipo de nuestro permiso maletín por portátil, parte de la que CRE o llamamos CFE, XS, o en algún tiene caso una algún capacidad tipo de de regulación, kilowatts, ¿no? tiene la virtud de ser Así que totalmente realmente no portátil, lo existe puede llevar a cualquier un lado, límite al bosque, o un a impedimento, acampar, todo va a a una depender de la cabaña, necesidad, etcétera, ¿no? del cliente. Ya hablando de nuestro Ok, gabinete, hablando de las necesidades del cliente, bueno, nos vemos dice, que cada módulo de sus baterías equipos tiene una de capacidad de almacenamiento son 2.7 deducibles de kWh, impuestos. con un mínimo En de este dos módulos, caso, o sea, hablando 5.4 específicamente de la kWh, BioGrid, no es y es per se escalable deducible de hasta los 6 impuestos, módulos que nos va a dar pero un si vemos total la de ley del 6.2 ISR en su kWh. artículo 34, Este va a ser la capacidad Ok. por cada podemos ver gabinete. que cualquier Pero esto no energía implica renovable, en que nuestro cualquier equipo caso paneles lo pueda puede hacer, hacer, son totalmente deducibles de impuestos acumulable. ¿A qué me refiero? Puedes tener más de un Y esto gabinete integra los sistemas de para almacenamiento modular como un tu- complemento de tu estos sistema de generadores, baterías, lo cual y los hace ser crecerlo ya acreedores dependiendo para de tu ser deducibles necesidad. de impuestos Sí, no estás limitado a en tener un conjunto solo con equipo, nuestro puedes sistema tener de varios paneles trabajando al solares o mismo cualquier tiempo. Claro que sí, puedes crecer tu módulo equipo de desde los 5.4 cualquier medio de kWh generación hasta tu de necesidad, energías ¿no? renovables. Excelente, perfecto. Algo más que nos Su dicen sistema se es, puede ¿existe conectar a la algún tipo de red eléctrica impedimento y a los legal paneles para solares usar al mismo nuestro tiempo equipo de o almacenamiento forzosamente tiene solo que ser como uno o el respaldo? otro? Es decir, Bueno, sin aquí utilizar hablamos de paneles un solares. tema de muy buena pregunta. En este caso, claro sí que es ha habido posible varias tanto alimentarlo respecto por nuestros a paneles este solares tema, como y por me la gustaría red aclarar eléctrica. que, sin embargo, lo que Hablamos siempre vamos a de buscar que es nuestro aprovechar sistema de al 100% almacenamiento la energía de generada respaldo por va a estar paneles, integrado, como ya mencioné, por beneficios obvios. después de nuestro Pero medidor, en todo caso, nuestro es centro posible de llevar a cargas. cabo la configuración donde Y este al tener respaldo nuestra no va a batería, inyectar digamos, energía a la red al momento de activarse, porque justamente va a funcionar no alimentadas como o no un suficientemente por los respaldo, paneles, en caso de un ejercer fallo el en la red control eléctrica, donde suministramos Ok. energía por parte Esto de la red significa para alimentarnos. que no Y existe esta es ninguna una configuración extensión- también totalmente ninguna válida y extensión viable para que nuestro sistema y impida es parte aplicar este de sistema la de versatilidad que te almacenamiento. mencionaba. Y Ok. realmente no hay ningún impedimento Esta legal pregunta me para parece muy aplicarlo, ¿no? interesante, va Hablamos en de que es relación con nuestra las que propia usted instalación dice hace un eléctrica momento. adentro de nuestro Cuando de nuestro equipo ya está en marcha y en falla, conjunto con ¿es nuestro fácil centro su de cargas. reparación? Y esto va a claro, permitir, en este caso tenemos nuestro software de monitoreo, pues bueno, tener nuestro respaldo para en llevar a cualquier cabo lo que momento son sin los ningún problema. mantenimientos preventivos o Va. revisar el estado de Aquí hay nuestro una pregunta sistema. que me parece bastante En interesante. todo caso, lo más Dice, correcto siempre es llevar a ¿tienen cabo este planeado tipo de entrar en el mantenimientos almacenamiento de preventivos. energía para servicios Em, calificados? Sin embargo, Muy en el buena caso pregunta. de que se Es un llegue, tema ya más de que llegue a complejo pasar algún porque hablamos de inconveniente, servicios calificados donde ya son el tipo de permisos, mantenimiento que damos correctivo sería por medio de mucho un más instalador, complejos, donde realmente es un ahí proceso sí muy entra en sencillo, gran parte lo que es el mercado aunque en este punto mayorista, es la importante CRE, la resaltar que CFE, el nuestro nuestro instalador, y bueno, en realidad tiene sí que hemos estar cotizado certificado proyectos por para nosotros por almacenamiento temas de a gran garantía. escala. Aunque Bueno, no lo sin embargo, tenemos este proceso es contemplado para sencillo, un como corto te plazo, mencionaba, debido es rápido al mercado que estamos y manejando realmente actualmente, ¿no? En tarifas no hay ya ningún problema residenciales, al momento de industriales y realizar comerciales cambios, cuando Ok. respetamos las que garantías, abarca por lo momento aproximadamente el simplemente 80% del revisar mercado el sistema y interno donde de vemos nuestro que existe gabinete. una mayor necesidad, ¿no? Muy Sobre bien. todo. Sin embargo, otra que estamos nos hace abiertos es, a estos proyectos si quiero de hacer mayor una escala, ¿no? instalación Correcto, que esté estamos limitada solo abiertos con sobre todo corriente por el directa, volumen de pero estos hay unos proyectos que pocos pueden equipos que funcionan con llegar a alterna, generarse, ¿qué me ¿no? recomendarías? Que pueden implicar también Bueno, en este caso es grandes importante beneficios conocer tanto para nuestros nuestros clientes como equipos, para los nosotros. equipos que manejamos, Y ya es sean algo proyectado a luminarias, futuro, ya pero sean en la equipos actualidad de estamos carga manejando más resistiva lo o que carga inductiva, ¿no? los Como servicios puede que ser no entran en los motor, servicios calificados. un aire acondicionado, etcétera. Perfecto. En este caso, Este, es posible incluso alimentar una Ya casa totalmente últimas por medio preguntas de en esto corriente del tema directa, comercial para con pasar un a las voltaje técnicas. mayor y menores calibres. Dice, ¿el acceso para el Y en el sistema caso de de monitoreo de tener nuestro algún equipo equipo que opere es exclusivo con para quien instaló corriente o alterna también lo como puede ver el motores? cliente? Se puede Muy buena integrar lo que pregunta son también, me gusta microinversores, mucho y es muy interesante o en todo porque caso manejar una de las nuestras virtudes de nuestro líneas, sistema es que por parte del permite centro de cargas, que desde para el definir usuario qué hasta el tipo de instalador corriente va a manejar puedan cada realizar línea. sus propios ¿A qué me estudios de refiero? la instalación Podemos eléctrica tener o el nuestra línea sistema de puedan iluminación conocer LED el nivel de la alimentada salud directamente por cómo corriente está directa operando nuestro y sistema, alguna la línea que BioGrid, pueda ir, digamos, a y en todo nuestra- caso puedan a ver nuestra las cocina donde actividades podemos tener por refrigeración refrigeradores, eléctrica para licuadoras, detectar etcétera, ya cualquier alimentada por situación que se corriente pueda
corriente alterna. Esto va pueda dentro de dar, las ¿no? definiciones Por que ejemplo, marcamos, incluso es posible que se pueden seleccionar marcar, las variables marcar observar los clientes desde nuestro sistema al ya sea para momento detectar de algún tipo de falla de querer eléctrica o realizar el fuga servicio, ¿no? eléctrica, de ofrecer una exterior solución. o interior al Va sistema. muy bien. Y, Una pregunta bastante bueno, esto sencilla, pero creo que es significa que importante. si ¿Nuestro el equipo mismo cuenta cliente con quiere un realizar un supresor de estudio de picos? su instalación, lo puede hacer. Nuestro equipo, O en si este el mismo caso, instalador lo quiere que maneja hacerlo sin sin ningún problema lo puede corriente realizar, ¿no?
¿Sabes qué totalmente me gusta estable. mucho de nuestro producto? Que lo No puedes es necesario monitorear desde tu mantener celular. Desde la integrar app de per la se el BioGrid lo supresor puedes de picos, checar ya que en todos siempre va a lados de mantener donde una esté corriente donde y no no va a necesitas haber estar ahí al subidas lado ni del equipo, bajadas. tal cual. Que eso Es correcto, sí, constante, actualmente es lo que se necesita, ¿no? correcto, el suministro siempre va a ser limpio y incluso constante. accesible para celulares, Sí tiene sus lo cual te protecciones permite incluso internas, revisar tu claro, instalación para aunque no proteger estés en tu nuestros casa, equipos aunque de no tengas cualquier tipo de una subida computadora a la caída de mano o tensión. cualquier tipo de... Pero en este caso hablamos de que este, al momento de que opere nuestro elemento sistema informático de baterías, mayor, el suministro así siempre que busca hacerlo lo más este limpio elemento de posible versatilidad le y da un evitar plus cualquier también al inconveniente que sistema. pueda dañar algún equipo de Creo nosotros. que esta pregunta le va a interesar muy a bien. muchos clientes. Dice, ¿cómo ok, puede esta tu pregunta equipo está bastante ofrecer algún interesante tipo de sobre todo ahorro o porque es inversión muy para tus técnica. clientes? El equipo se Ok, puede adaptar a también muy buena instalaciones pregunta, creo que es muy bifásicas y práctica y muy trifásicas. importante para cualquier Claro que persona sí. interesada. Bueno, en este caso adquirir hablamos nuestro de que equipo. nuestro inversor es Aquí monofásico. hablamos de que, Ok. Sin embargo, nuestro es equipo posible en hacer la conjunto con configuración energías de renovables derivación de puede circuitos generar donde podemos ahorros llegar por a kilowatt-hora a crear mucho mayores circuitos ya a algunas bifásicos o tarifas trifásicos básicas por medio de México cada que están línea en nuestro infladas. inversor. Hablamos de tarifa TAC, PDVT, Esto no es GDVT, ningún problema o ni incluso ninguna para exención. configuraciones Y industriales. también, claro, es posible, en como te tarifas mencionaba, integrar GDMTH, cualquier tipo de donde inversor que se haya requiera, ya aplica sea para para configuraciones de peak configuraciones shaving muy muy grandes grandes que que pueden requerir Ok. más cargas allá de mayores eso, o me gusta potencias dar mayores, el ¿no? plus de a las que contar con un suministro de a las energía que en cualquier podemos ofrecer momento. en cualquier caso. ¿Qué significa esto? Pero bueno, esto Evitar no ha representado pasar por ningún situaciones problema donde en no absoluto hasta contemos ahora. Con Va. energía para dar seguimiento a operaciones en una Otra que industria, nos en hace, un el negocio tema de o generación incluso de en energía, la sites, ¿no? pregunta donde es, vemos que nuestro sistema puede creo operar que esta ya la habíamos respondido, perfectamente de como hecho, un si UPS se y un adapta a cualquier respaldo, tipo de y sistema de evitamos generación, ya sea este eólica, tema que es hidráulica. sí, claro. Milisegundos en este caso hablamos de de, nuestra entrada auxiliar, que no estamos es decir, conectados, incluso ¿no? posible automática cualquier con generador sistema de diésel, para evitar cualquier cualquier generador problema de biogás, relacionado a información que tengamos en cualquier nuestros archivo, propios paneles, ¿no? computadora, Etcétera. etcétera. Sí, estamos hablando de que si hay un apagón, ni siquiera vas a Muy notar bien. que Sí, ya lo pasó, habíamos ¿no? Sí, claro, muchas veces Anteriormente. ese tipo de actividades en Otras, cualquier negocio si se puede quiere implicar utilizar el gastos equipo para económicos tener un respaldo mucho de mayores energía a lo que sería un eléctrica, gasto necesita un por generador pagar y una un tarifa UPS alta, ¿no? adicional. Debido al Eh, peso de no, estas actividades en las justamente es industrias. otra de las virtudes que ofrecemos. Ok. La posibilidad de dar Estas un dos respaldo preguntas me ininterrumpido parecen al momento de que van tener muy este relacionadas proceso una con la de otra. corte eléctrico. Una es, ¿qué nos Nuestro diferencia sistema a opera tanto nosotros de como empresas generador similares? como Y si UPS, ofrecemos ¿no? financiamiento para Significa nuestros que equipos. vamos a tener el acceso a Bueno, energía me gusta en cualquier diferenciar momento de forma ininterrumpida. diferenciar Nuestras y empresas, esto sobre puede todo sustituir por los nuestro gastos que sistema implicaría integral, adquirir un equipo adicional que ya de te va a incluir UPS lo que y- es nuestras y baterías, generación nuestro de controlador, por medio de nuestro diésel inversor, o nuestro gas sistema de natural, ¿no? monitoreo. Ok. Vamos Todo por las adaptado últimas tres perfectamente preguntas, ya para dar cualquier por configuración, concluido. que ahí va de la mano Dice, con el la módulo otra de ventaja que me gusta comunicación resaltar, la versatilidad viene que ya dentro ofrecemos incluido con en la nuestros BioGrid sistemas, ¿no? o se vende aparte. Nosotros al brindar el Viene servicio incluido buscamos totalmente. también Queremos brindar la vender mejor nuestro solución, equipo como bien como mencionaba, una Así pieza que son integral donde personalizados no queremos totalmente los equipos. darte Correcto, y ninguna esto va de la sorpresita mano que con lo ocupas que un puede hacer el componente equipo, ¿no? adicional Que y eso aplicarse implicaría a un gasto muchas extra, ¿no? situaciones Esto ya se que puedan complementa. requerir. Y esto Sumado contempla a la atención nuestro- personalizada dentro que de podemos cada brindar, gabinete, al ser una empresa mexicana, todos los componentes para que con pueda sede en funcionar México, eficientemente. Sí, que muchas es una veces ha habido diferencia de problemas nosotros, que ya te ofrecemos todo el con otro equipo tipo de con el marcas servicio y donde eso para hacer válida una completo. garantía Claro, se tiene que sistema llamar a otro integral. país, es un tema muy Perfecto. largo, se tarda en responder, Este, problemas de comunicación por idiomas. En el sistema Queremos de ahorrarnos monitoreo esos también puedo problemas ver la y producción queremos de los paneles brindar solares. lo que es la, Sí, la claro. atención personalizada Es otra rápida, virtud que confiable para ofrecemos, cualquier tema técnico, incluso desde el o celular, cualquier como duda. bien comentábamos, ya Ok, sea en computadora o perfecto. Y en celular. el tema de Es posible ver la financiamientos, generación, Claro, la potencia que se está generando hablamos al momento, de que incluso ver el hemos histórico llevado una dentro de los trayectoria buscando parámetros los que financiamientos tenemos correctos correctos para para nuestros productos muy bien. y para las Y soluciones la que última damos. pregunta, No ha sido ¿la fácil, la instalación la verdad. puede realizar Hay cualquier muchas técnico o tiene que ser uno de instituciones financieras ustedes? que brindan arrendamientos o bien créditos, mencionaba esto, pero aquí el tema ha sido encontrar las en más este caso la instalación tiene que adecuadas ser por para lo parte que de vamos a personal ofrecer. certificado. Y a lo largo de este proyecto estoy muy esto contento sobre de todo decir por que temas hemos de encontrado garantía. varias instituciones que se han adecuado a y bueno, nosotros, aquí es donde quiero y abrir la muchas instituciones puerta de nuestros clientes, a así distribuidores que y representantes, tenemos porque también estamos esta ventaja de poder dar los nuestra créditos o capacitación arrendamientos para ser correctos para los instaladores. clientes dependiendo Esta no del tiene proyecto. ningún costo Está por lo padrísimo. pronto. Claro, es una opción también Y muy buscamos viable generar una y red más muy amplia, ¿no? atractiva de para gente los clientes. capacitada
capacitada Sí. para poder llevar a cabo estos ¿Te parece si procesos, vamos un no poco solo más a la realmente parte de técnica, nuestro que es sobre propio todo lo que les edificio, interesa desde a todos aquellos nosotros que como empresa, que sino se quieren convertir abrir en la puerta, distribuidores capacitar oficiales de gente, Visol? claro que sí, certificarlos y que puedan llevar a cabo estos procesos. La primera pregunta que Pero nos por lo hacen pronto sí es, ¿la batería necesario, funciona solo con tener inversores de su marca personal o puede calificado utilizar para inversores hacerlo y externos respetar también? la garantía. Bueno, claro, Sí, pero al hablar cualquiera de se que puede nuestro volver sistema es ahorita integral, ya certificador incluye, QSOL, como mencionaba, lo que son poniéndose en las contacto con baterías, el nosotros y inversor y el es para toda controlador. la República, ¿correcto? Cualquier persona puede funcionar sin ningún problema con estos componentes que ofrecemos, para hacerlo sin pero ningún entendemos problema y, que bueno, hay ahí es donde vuelvo a extender la necesidades, invitación puede llegar a para que se necesidades acerquen a de nosotros requiera y de algún tienen otro inversor respecto diferente.
o busquen externo a lo que nosotros acercarse, tenemos, ¿no? Para solucionarlas así que es o totalmente responderlas. viable hacer Va. esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, En todo Giancarlo. caso, Con esto todo ya hemos depende de la terminado nuestra segunda necesidad y del sección de estudio que preguntas y realicemos respuestas. o la recomendación Y no me queda nada más que observemos para agradecerte. los clientes, Muchas gracias, pero en Hilary. este caso no hay ningún problema con utilizar inversores externos a los de nosotros. Perfecto. Perfecto, muchas otra que gracias nos por hace. acompañarnos hasta este Entonces momento. el equipo Para tiene nosotros capacidad que es va un placer desde los poder 2 kilowatts compartir con hasta ustedes ¿qué este cantidad? espacio. Recuerda ¿Cuál es el máximo seguirnos que en nuestras redes vendemos? sociales Rango. de BioESol, Sí. ya que Hablamos cada de que mes nuestro estaremos sistema más compartiendo un pequeño es webinar nuestro- diferente donde nuestra abarcaremos nuestro temas de maletín portátil, almacenamiento y lo distribución llamamos de energía XS, y las tiene una diferentes capacidad de 2 soluciones que kilowatts, tenemos tiene para la ti. virtud de ser Si totalmente tienes alguna portátil, lo duda puedes llevar o a quieres cualquier más lado, información al acerca bosque, de cómo a construir acampar, a tu una BioGrid cabaña, o convertirte etcétera, en ¿no? un distribuidor Ya hablando de oficial, nuestro gabinete, escríbenos en contacto vemos que cada módulo de @biosol.com o en los baterías tiene una números que capacidad de aparecen en pantalla. 2.7 Y kWh recuerda, con un BioGrid mínimo de 2 módulos, almacena, o sea, distribuye y 5.4 utiliza la kWh, energía acorde y es a tus escalable necesidades. hasta los 6 módulos, que nos va a dar un total de 16.2 kWh. Este va a ser la capacidad por cada gabinete, Ok. pero esto no implica que nuestro equipo no pueda ser acumulable. ¿A qué me refiero? Puedes tener más de un gabinete para modular tu